Juan registra sus palabras maravillosas y sus obras milagrosas, culminando en su muerte y resurrección corporal, seguida de sus apariciones personales. Y Juan lleva su evangelio a su gran clímax. Si abren su Biblia en el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan lo resume todo diciendo que hizo muchas otras señales, hizo además Jesús en presencia de sus discípulos. De hecho, hubieron tantas que en el último versículo de Juan, él de hecho dice que el mundo no podría contener los libros que se habrían de escribir acerca de todo lo que él hizo. Muchas otras señales también hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan provee evidencia de la deidad y naturaleza mesiánica de Jesucristo, evidencia que te lleva a ti a creer y tener vida eterna. Ese es el punto más alto del Evangelio de Juan. Ese es el pináculo, como dirían los alemanes, el Höhepunkt. Y cuando llego a ese versículo, pensé, ese debería ser el final. Ese debería ser el final. Pero no lo es. Desde las alturas de ese resumen elevado de los propósitos evidenciales y evangelísticos del Evangelio de Juan, de esa revelación gloriosa del Cristo resucitado, llegamos al capítulo 21 y es como si nos aventaran desde un risco y descendiéramos y nos diéramos un golpe. Es un descenso que nos lleva un golpe. De hecho, el contraste es tan fuerte que algunos han sugerido que Juan ni siquiera lo escribió. Y para hacerlo peor, nos chocamos con Pedro otra vez. ¡Qué dolor! ¿Acaso no nada más podemos terminar con Cristo? ¿Por qué tenemos que regresar a Pedro? Esta es una narrativa muy decepcionante. Al principio, ¿realmente necesitamos esto? ¿Acaso no podemos nada más entrar volando al libro de los Hechos y, y llegar a la Ascensión y al día de Pentecostés y ver a ese Pedro? ¿Por qué necesitamos a este? Hay una respuesta. Es porque con toda la gloria a la que hemos llegado al capítulo 20, eventualmente esa gloria termina en vasos de barro. Esto es para nosotros. Esto tiene que ser parte de la historia. Cuando Lucas escribió su evangelio y después comenzó a escribir el libro de los Hechos en Hechos capítulo 1, versículo 1, él dijo esto. Él estaba escribiendo en el evangelio acerca de todo lo que Jesús, ¿se acuerdan de la siguiente palabra? Comenzó a hacer y enseñar. Conforme nuestro Señor ascendió, el Espíritu vino, la obra fue entregada a los vasos de barro de quien hablamos el martes. Débiles, feos, rompibles, reemplazables. Hemos estado en el monte, hemos visto la gloria majestuosa, la hemos visto
mediante una palabra más segura, Pedro dijo, que inclusive la de su propia experiencia en el monte de la transfiguración, una palabra más segura, entregada por el Espíritu Santo y escrita. Nosotros también hemos sido testigos oculares de su gloria. Y ahora el depósito descansa en nosotros. Debemos llevar el Evangelio glorioso hacia adelante, inclusive nuestra fragilidad y debilidad. Pedro hizo suficientes cosas como para perder sus papeles de ordenación. Si él hubiera presentado su testimonio como solicitud al Master Seminary, probablemente le hubiera sido rechazado. Ocasionalmente él habla en nombre del diablo, ocasionalmente él lo hace a un lado, jala a Jesús a un lado y le dice qué hacer. Y cuando se pone difícil la cosa, él niega y niega y niega que él siquiera conoce al Señor y después él jura. Esas son cosas muy buenas para un ministro. El golpe se lleva a cabo en las primeras 3 palabras del versículo 1. Después de esto. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y lo que tienes aquí es a todos los que estaban en el negocio de la pesca. Aquí están todos los pescadores galileos y puedes incluir a Tomás o descartar a Tomás. Bastante sorprendente aquí. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Dices, bueno, toda persona en el ministerio necesita recreación. No, esto no tiene que ver con tomar una caña de pescar y disfrutar de la recreación en un día soleado. El Señor les había dicho allá atrás en Mateo 28:16, vayan a Galilea, a un monte al que yo les diga, y espérenme ahí para que reciban instrucciones. Estaré ahí, ustedes esperen, voy a dar la comisión y sabrán lo que viene. De una manera predecible, decepcionante e impulsiva, Pedro decide en un movimiento impulsivo, él decide regresar a su carrera antigua. Y él es un líder, y como si fueran una serie de patos de hule, ahí van los pescadores detrás de él y él dice, voy a pescar. En el original hay una especie de finalidad en esa afirmación. Esto no es recreación, esto es regresar a su vida antigua. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 3 dice que ellos entraron en la barca, no una barca, y ciertamente no iban a estar ahí en la costa y aventar el anzuelo. Ellos se fueron a la barca, artículo definido. Estaban de regreso en su propia área y regresaron a su propia barca, quizás la barca de Pedro. Esta es una barca del tamaño suficiente como para que todos entren. Esta no es una barca de recreación, esta es una barca para pescar. Y se llevaron redes, y no usas redes para la pesca recreativa. Y en el versículo 7 dice que Pedro se ciñó la ropa, esto es, se había despojado de la ropa, se regresó a trabajar. Dice el versículo 8 que estaban a unos 90 metros de la costa. ¿Por qué es que Pedro hace esto? ¿Por qué dice voy a regresar a pescar? ¿Acaso no ha visto al Cristo resucitado? Sí, sí. ¿Por qué regresa a pescar? Creo que la respuesta es bastante simple. Él no tenía confianza en absoluto en sí mismo. Él era un fracaso comprobado.
Un minuto podría estar sirviendo al Señor.